Hola, buenas, muy buenas. Qué bueno que nos reciben en sus hogares donde quiera que estén. Dice el refranero popular lo siguiente: aquel que tiene de todo con un tesoro se topa, pero aquel que está desnudo, todo le viene menos ropa. ¿Por qué yo comienzo este comentario de esta manera? Bueno, porque hace ya casi 8 años que una ley, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, manda hacer un pacto fiscal. Pero resulta que ese pacto fiscal no hay forma de que se lleve a buen puerto. En esto es bueno recordar que después de la crisis bancaria, de la crisis financiera del 2003, a partir del 2005, nuestro país, nuestra economía, no paró de crecer. No paró de crecer con estabilidad macroeconómica, con control de la inflación, control de la tasa y estabilidad de la tasa de cambio. Pero ¿qué pasa? Que en ese buen tiempo nunca fue posible hacer el bendito acuerdo, el bendito pacto fiscal. ¿Por qué? Bueno, pienso, entre otras muchas razones, que esto no se hizo porque cada vez que el gobierno central ponía en la agenda mediática el tema del pacto fiscal, de la reforma fiscal integral, y entonces al hacerlo tenía que hablar de cosas tan impopulares como la presión tributaria de nuestro país, que a pesar de nuestro excepcional crecimiento económico, apenas Guatemala está por debajo de nosotros en lo que tiene que ver con la presión tributaria. Pero añádanle ahí algo más, y es que cada vez que se hablaba de pacto fiscal, sobre todo la penúltima vez, se habló entonces de revisar, y hasta y hasta creo que el gobierno de Danilo Medina llegó a publicar una infografía en los medios, en las redes sobre todo, donde presentaba el dato de la cantidad de dinero que el Estado dejaba de recibir por esto de las exenciones fiscales y que proponía pues revisar una por una esas exenciones fiscales, ver si habían dado resultado y dejar las que habían dado resultado y las que no, quitarlas como una forma de eficientizar el dinero de los dominicanos. ¿Qué pasaba y pasó? Bueno, que las élites económicas que se podían ver afectadas por esto que acabo de decir, pues alertaban a sus redes, a sus medios de comunicación, a su sociedad civil y tiraban a matar al gobierno, creando un estado de opinión que a veces uno pensaba que el gobierno corría peligro, que peligraba la gobernabilidad del país. Entonces, ¿qué ocurría? Bueno, que los gobiernos huían. Y eso así ocurría desde el 2004, 5, 6, hasta que llegó el lobo, llegó la pandemia, que por ser pandemia es global y ha afectado de manera global la sanidad pública, pero también la economía a nivel global, insisto. Entonces, éramos muchos y parió la abuela, porque ahora sí que no hay de otra. Ahora sí que el pacto fiscal es inevitable, pero va a ser inevitable en las peores condiciones. Ya el presidente decía esta semana que se buscará la manera de que ese pacto fiscal inevitable se haga después de que de alguna manera superemos la pandemia, lo que significa un gran problema porque las carencias de la gente afectada, de los más pobres afectados por esto de la pandemia en su salud y en su economía, pues no puede esperar mucho que digamos. Entonces, ¿cuál es el camino? Bueno, el camino es que el gobierno tiene que apurar el paso cada vez más en lo que tiene que ver con el loable trabajo que está haciendo el Ministerio Público en la lucha contra la impunidad.
eso hay que mantenerlo, como hay que mantener todo el esfuerzo del mundo para mejorar la calidad del gasto y ahí mismo la transparencia del gasto y de las acciones todas del gobierno. ¿Y por qué esto hay que hacerlo? Bueno, porque son esas decisiones y otras las que van a dar al gobierno la autoridad moral, que la legal la tiene, la autoridad moral para entonces llevar a cabo una inevitable reforma fiscal. Esa reforma fiscal es inevitable, insisto, porque esta pandemia no ha dejado otro camino. De nada valen las reacciones de los sectores posiblemente afectados para evitar que se lleve a cabo ese pacto fiscal, esa reforma integral. Pero ojalá que el gobierno siga por donde va, apretando en la lucha contra la impunidad, en la lucha por ser cada vez más transparente y gastar cada vez de manera más eficiente y racional. Ojalá que salgamos bien de todo esto, porque como les decía, éramos muchos y parió la abuela. Para hablar de este y otros temas de nuestra economía, cuando regresemos, conversemos con el reputado economista Luis Reyes. Ya saben, no se vayan muy lejos. Según las informaciones oficiales, hay unos 116.000 millones de pesos de ITEVIS que están exentos. Las tres partidas fundamentales de eso son exenciones a personas físicas, exenciones a la salud, 23.000 millones, y exenciones a la educación. Continuamos en McKinney. Qué bueno, recibimos al viejo amigo y muy reputado economista con una gran experiencia de Estado, el director general de presupuesto, el economista Luis Reyes. Bienvenido, mi señor. Bienvenido. Gracias, Pablo. Un placer estar de nuevo aquí contigo y con el público televidente. El tema es obligado y entro de una vez a él. Ahora sí es verdad, llegó el lobo. El pacto fiscal es inevitable, pero dice la sabiduría popular que aquel que tiene de todo con un tesoro se topa, pero el que está desnudo, todo le viene todo le viene, menos ropa. Entonces ahora sí es verdad que no hay hacia dónde correr, es inevitable, impostergable el pacto fiscal que manda una ley. Hablemos de ese pacto fiscal, de esa reforma fiscal que ojalá que sea integral. Y bienvenido. Gracias, Pablo. Ciertamente hay un mandato legal de la celebración de un pacto fiscal. La celebración de un pacto fiscal tiene muchos elementos de economía política, de manejo de los actores y de circunstancias. No es un tema técnico, incluso en estos días vi al ministro administrativo de la presidencia que refería que el tema se había dejado en manos de los técnicos para que ellos decidieran si era posible la elaboración de una propuesta de reforma fiscal. E inmediatamente el mensaje que percibíamos los economistas que estamos familiarizados con este tema es que estaba automáticamente postergada la reforma. De hecho, yo escribía en mi artículo de esta semana y en el último párrafo decía, cito, la reforma fiscal planteada en la coyuntura actual es una oportunidad perdida. Ya sabíamos a partir de esa declaración de que eso no era posible, no era viable, porque más allá del mandato legal de la celebración, hay aspectos de la interacción económica, social, política que tienen que darse. Hay que generar las concertaciones necesarias para poder tener una reforma. Una reforma no es el mero cuadre financiero, técnico financiero, que hay que hacerlo, por supuesto. Es más que eso. Hay que socializar con los sectores, hay que socializar con la sociedad en sentido general,
hay que crear una narrativa que justifique el por qué yo estoy haciendo eso y obviamente tienen que haber también condiciones objetivas. Cuando hablo de condiciones objetivas es que el mercado de trabajo esté en condiciones apropiadas, que la población en términos de ingresos no esté pasando penurias, que la economía, digamos, esté en una fase ascendente y que en sentido general haya una situación de gobernabilidad apropiada. Para referirnos al caso rápidamente de Colombia, fíjate cómo un gobierno débil políticamente intenta hacer una reforma y esa reforma deviene en un cuestionamiento que termina debilitando al gobierno políticamente aún más. Entonces, el diseño de una reforma, reitero, no es solamente el tema de cuadrar los números, es mucho más que eso. Por eso, más allá de mandar más allá del mandato legal de la elaboración de un pacto fiscal, la formulación de un pacto fiscal, la discusión de un pacto fiscal y su aprobación, son todos estos temas que creo que el gobierno, a partir de la intervención del presidente ayer y de otros funcionarios como la vicepresidenta y el mismo ministro administrativo de la presidencia, ya habían dejado entrever de que claramente no habían esas condiciones para poder sentarse a discutir un pacto. Obviamente, esto hay que decir, el gobierno ha perdido un tiempo precioso en eso. ¿Por qué? Porque el gobierno, yo creo que se distrajo mucho tratando de enrostrarle a la pasada administración aspectos relativos al mal manejo que hoy día los organismos internacionales están negando, que el mismo Fondo Monetario Internacional, en la declaración que hizo la misión que tuvo recientemente en el país, reconoce que los 10 años anteriores fueron 10 años de prosperidad, fueron 10 años de gran estabilidad macroeconómica y que incluso se sentaron las bases para seguir fortaleciendo el marco macroeconómico de mediano plazo del país. Entonces, yo creo que eso hizo que el gobierno no se enfocara en la tarea que tenía de sentarse a diseñar una reforma. Pero ahora sí es verdad, cuando yo digo impostergable es que quizás no se haga, no creo que sea posible hacerla este año, pero de que hay que hacerla porque los efectos en la economía en general y en la economía popular de la crisis que ha traído la pandemia hacen esto bueno, que se la tiene que jugar. O sea, no hay de otra. Cuando esa impostergable porque no se puede hacer lo que se ha hecho tradicionalmente. Ahora, me llamó la atención de la entrevista del presidente que habló de la ampliación de la base tributaria. Por favor, vamos un poco a Bosch y a ese gran comunicador que era don Juan, para explicar primero qué es eso de base y ampliación de la base tributaria. ¿Con qué se come eso? ¿Cómo eso conduce al ITEVIS, por ejemplo? Si es inevitable la revisión de las exenciones fiscales. Por favor, hablemos de eso, que me llamó la atención de las palabras del presidente. Correcto. Tal como tú afirmas, el presidente hizo alusión en su intervención a la necesidad de ampliar la base en el momento que el gobierno decida someter la reforma fiscal. Ampliar la base no es más que incorporar al sistema tributario aquellos agentes económicos, sean empresas físicas, personas físicas o empresas, incorporarlo a tributar. De eso es lo que estamos hablando. ¿Y a través de qué se hace eso? A través de establecerle impuesto a sectores, actividades que hoy día están exentas. Por ejemplo, el transporte no paga ITEVIS. Entonces, el transporte va a pagar ITEVIS. ¿Cuáles otras actividades no pagan ITEVIS? O sea, ¿cuáles son las actividades que están exentas, que potencialmente podrían incorporarse? Y esto es la importancia y nos explica también por qué el gobierno tiene que recular y dar un paso atrás. Porque las implicaciones políticas y sociales que puede tener son realmente de gran calado. ¿Cuáles son esas exenciones? Bueno, tomemos el ITEVIS. Proyectado para este año, según las informaciones oficiales, hay unos 116.000 millones de pesos de ITEVIS que están exentos. Las tres partidas fundamentales de eso son exenciones a personas físicas, exenciones
a la salud 23.000 millones y exenciones a la educación. Y voy a tomar con el tema educación para que veamos lo complejo que es esto. Básicamente, esos 13.000 millones de pesos de exención a la educación es a la educación privada, porque la educación pública no hay forma de pensar que va a pagar impuestos. O sea, la educación pública es gratuita y además está establecido constitucionalmente. Y habrá otro tipo de educación, digamos, de educación superior, que también pagaría, y ni hablar de los Pero colegios, ni hablar de los y no es colegios. utópico pensar que un sector universitario privado va a pagar cuando todo el mundo sabe aquí que el Estado dona, entrega, hay partidas de dinero, de millones de pesos a Pero recuerda, universidades recuerda privadas. que esto, No es mucho pedir, pero no es recuerda, utópico eso. podría ser, pero recuerda que no, esto no lo estaría pagando la universidad, lo paga el estudiante o la familia de los estudiantes, porque esto es una cosa diferente. Entonces, el otro tema que hay es, tú vas a ampliar la base hacia el sector salud, algunas actividades del sector salud. Esas son las grandes Pero no estamos, preguntas que hay. perdón la interrupción, pero no estamos entrando en lo mismo. Es decir, yo voy a ponerle un impuesto a las universidades, pero no para que me paguen los dueños de las No, perdóname, universidades, no las universidades, sino al sistema, el sistema educativo privado. educativo. Muy Así bien. es, así Sí, es. el problema es que el FAO se le va a pegar no al dueño del colegio de la universidad, sino al club de los pendejos, es decir, la amplia clase media a la que en este país se le pegan todos los FAOs. Que el FAO se le pegue, como tú señalas, a la clase media. Y eso hace que el manejo, la gestión de la reforma se torne muy complejo, porque al final el gobierno sabe perfectamente que si adopta una medida como esa, está golpeando de manera severa a la clase media. No es muy peligroso, aunque yo sé que por ahí es bueno, porque a ustedes les encanta el asunto del ITEVIS, porque es el dinero como del ITEVIS, corríjame por favor, como que el Estado lo recauda fácilmente, porque Es más una fácil. ñonguita. Es más fácil. Y además Ajá. hay aspectos en países usualmente donde no es lo ideal, porque la tributación del ITEVIS termina siendo muy regresiva. Regresiva, para que el público nos Ahí, por entienda, favor. es que los sectores que más tienen, lo que reciben más ingresos, o sea, cuando se distribuye el pastel, sencillamente el Producto Interno Bruto, que es la suma de todos los ingresos que reciben empresas y asalariados, entonces lo que más reciben terminan beneficiándose más. ¿Por qué? Porque usualmente ellos son los que más consumen. Si compramos tasa y esta tasa está, digamos, paga ITEVIS, entonces usualmente una persona que tiene más capacidad de compra, compra una docena de Lo tazas. que pasa es que tienen ustedes el problema de que el impuesto regresivo vía ITEVIS es muy seguro y fácil de recaudar. El Correcto, progresivo correcto, es más justo, pero más difícil. y es Entonces, fácil. en los países en vía de desarrollo Ajá. se ha desarrollado una tendencia Sí. a fortalecer la recaudación vía el ITEVIS. Obviamente, eso hace que el FAO se le pegue, como tú señalas, a la clase media. Y eso hace que el manejo, la gestión de la reforma se torne muy complejo, porque al final el gobierno sabe perfectamente que si adopta una medida como esa, está golpeando de manera severa a la clase media. Y lo ideal sería que la reforma la pague como en Estados Unidos, que se está intentando, que la paguen aquellas empresas que no tributan y aquellos que tienen ingresos por encima de $400,000. Entonces, eso hace ya una diferencia. A la hora de tú plantear una narrativa para vender una reforma, entonces estamos hablando en términos distintos. Allí yo te estoy diciendo, no solamente que voy a hacer que paguen los más ricos, sino que van a haber programas de compensaciones para, sobre todo, financiar un gran programa de infraestructura para modernizar el país, del cual saldremos beneficiados todos. Pero ya también hubo un programa de estímulo fiscal donde yo apoyé a la familia y yo apoyé a la pequeña y la mediana empresa. Aquí no ha podido hacerse eso. Ha habido un esfuerzo dentro de las limitaciones que tiene el gobierno con los programas sociales, pero hacer una reforma sin que haya un amplio programa de compensación
a favor de los pobres y por otro lado que vaya a golpear a los sectores de clase media, hace mucho más compleja la decisión, el diseño y la decisión de una reforma fiscal. Eso es lo que hay debajo. Ni hablar que aparte de estos dos sectores que te mencioné, ¿qué otra cosa están exentas? Los bienes de la canasta básica. Los bienes de la canasta básica. Pero eso debe ser intocable en un país como este, ¿o no? Déjame decirte, yo en términos personales así lo creo. Y si me pidieran una opinión, yo tengo una posición, Pablo, sobre esto, y digo, si esto no lo vamos a pagar lo que más podemos, es mejor no intentarlo. Es mejor no intentarlo, porque ¿cómo tú vas a hacer que los sectores de clase media, baja, los sectores más pobres, aporten a una reforma tributaria en una situación donde ellos, primero, han tenido una pérdida de poder de compra importante? Aunque eso pueda compensarse en el marco de lo que planteó el presidente ayer, que me pareció correcta, la decisión en términos de la secuencia de la reforma. La secuencia de la reforma, hoy día, eso hubiera sido impensable. Meter una reforma fiscal con una pérdida de poder de compra de 13, 14% acumulada que tiene en los últimos 24 meses que tienen los asalariados. Eso sería una locura. Pero al margen de eso, uno dice, mire, usted hace esto y después, aún usted haciendo esa compensación, el esfuerzo no puede hacerlo de manera fundamental. Los sectores medio, de clase media baja y los sectores menores ingresos. Si no se hace una reforma para que los sectores que más pueden, más paguen, que sea progresiva, Sí. nosotros podemos entonces tener mayores dificultades. Pero de economía de Estado y de presupuesto y de reforma integral sabe Luis Reyes, y sabe muy bien el problema de que tradicionalmente aquí, cuando se ha hablado de aumento de impuestos, de reforma fiscal, se le tira duro al público cautivo, a esa amplia clase media, club de los pendejos, como yo le llamo, y que cada vez, y por eso la vergüenza de que este país se mantuvo creciendo a partir de la recuperación de la crisis del 2003 hasta ayer en la tarde, y todavía hoy en medio de la pandemia, vamos bien, en términos de estabilidad macroeconómica, los indicadores. Sí, pero el problema es que ahora no se puede golpear más a ese sector popular. Sí, pero ya se sabe lo que hacen las élites cuando un gobierno osa, se atreve a tocar sus intereses. Estoy recordando ahora mismo lo que le pasó al gobierno de Leonel Fernández en su momento y al de Danilo Medina en su momento, cuando salió aquella infografía donde el gobierno decía, tenemos que revisar 267,000 pesos en excepciones, 267,000 millones de pesos que hay en excepciones. No es toda que se va, pero vamos a revisar una por una. No, y se armó un lío terrible. O sea, el gobierno luce atrapado y sin salida. Desde la experiencia de Luis Reyes, ¿qué se puede hacer? Porque yo sé que tú eres dirigente del PLD, pero sobre todo eres un dominicano preocupado por la salud y la estabilidad de la democracia dominicana. Mira, Pablo, yo creo que todos deberemos ser compromisarios en el mantenimiento de la estabilidad, por nuestros hijos, por nuestros nietos. ¿Y para dónde vamos nosotros? ¿Para dónde vamos nosotros? Así es, correcto, ¿para dónde vamos nosotros? Por más compromiso que yo tenga con el Partido de la Liberación Dominicana, por encima de eso debe estar el país, porque de hecho el partido tiene razón de ser si es para servir al país, si es para servir a la sociedad. Usted de lo recuerda contrario, aquella frase, no. servir al partido. O sea, el partido era para servir al pueblo. Mírame de esto, con el puño en alto, con el puño en alto y además con el pecho henchido de orgullo, mira, de pertenecer a... ¿Qué tiempos eso? Entonces, yo creo, Pablo, que ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Aquí hay muchos elementos que obviamente no lo vamos a agotar en un programa, pero por lo menos los elementos fundamentales. Claramente hay un tema de sostenibilidad de deuda y hay que hacer una reforma. Decir lo contrario es un acto de irresponsabilidad. ¿De acuerdo? Y es una pena que el gobierno haya dejado llegar a este punto, porque después de lo que ocurrió en Colombia, después de las debilidades que tenemos, de la situación inflacionaria que hemos acumulado, ya eso era un acto de imprudencia, de insensatez. Pero el gobierno entró en agosto y en marzo llegó el coronavirus.
No es injusto Sí, exigir. pero no, porque el gobierno, Y el perdóname, PLD no se atrevió desde el no, pero 2004 hasta el 20 a enfrentar esos sectores todopoderosos, sí, terribles. sí, pero ahí hay varios aspectos incluso que podemos tocar. Mira, al Por favor. final había un problema incluso para aprobar el presupuesto complementario de junio, el que le aprobaron a la administración de Danilo Medina, ya fue todo un parto, porque había una división. Y eso es un tema de gobernabilidad que tú entiendes perfectamente que no es lo mismo y habrá que ver. De hecho, quiero resaltarte cuando tú me preguntas sobre qué Sí, hacer, sí, uno de por los favor. grandes desafíos que va a tener el gobierno, que va a poner a prueba las lealtades de ese Congreso, el compromiso que tiene con su gobierno, es cuando le llegue esa reforma. Ahí es donde vamos a saber. Y comiencen esos sectores, esas élites que tú hacías referencia, a tratar de incidir en las decisiones que se van a adoptar en el Congreso para dejar, mira, que se dejen esas letras, perdón, ese lenguaje, esa redacción que da lugar a esas zonas grises que se crean a la hora de aplicar los tributos. Entonces, ese es uno de los temas que el gobierno en su momento va a tener que abordar. Pero antes de eso, el gobierno tiene que comenzar a socializar con tiempo qué es lo que va a proponer. Porque hasta ahora sí, así todos coincidimos en que hay que hacer una reforma. ¿Cuál reforma? Es al gobierno que le toca Los sentarse y componentes, llamar a Oyemento de eso y los decir, componentes, mírame, esa los base, componentes de ampliación eso, de no esa sé si me base. entiende. Yo sé Oyemento porque está publicado. Tú vas a un anexo ahí del gasto tributario de la Ley General de Presupuesto y ahí va a encontrar que hay 209 mil millones de pesos en exenciones tributarias. Y de esas exenciones incluso, que yo hacía referencia del sector salud, del sector educación y otros, y sector turismo, ahí están desglosadas, te dicen qué componen esas exenciones, cuánto es por concepto de ITEVIS, son 116 mil millones de pesos. No sé si me Wow. entiende, eso está ahí. Ahora, de eso, ¿qué yo voy a hacer? Y hay otro tema, yo tengo muchas personas que están ajenas al sistema tributario. Hay un nombre técnico que ni siquiera lo voy a mencionar, los omisos. Los omisos. Omisos son aquellas personas que el sistema tributario no sabe que existen. Están ajenas totalmente. Y ese es uno de los grandes temas, sobre todo con las profesiones liberales. Queridos amigos nuestros que nosotros sabemos que tienen ingresos muy buenos, que viven muy bien y que obviamente tributan muy poco. ¿Por qué no se tocó esos sectores? Porque yo entiendo, políticamente entiendo, por qué los gobiernos reculan con esas élites terribles y sus sociedades civiles y sus medios, eso yo lo entiendo. Ahora, ¿por qué a profesiones liberales, sobre todo esa élite de las profesiones liberales que ganan millones y millones de pesos, en tanto tiempo no se intentó algún tipo de negociación? Coño, dame algo, mira, ven acá. ¿Qué pasó? Yo ¿Qué creo que pasó? hubo un tema, esa es mi visión sobre esto. Mira, en la transición del año 2016 se discutió profundamente en la administración del presidente Medina una reforma fiscal, Sí. porque sabíamos que si no se hacía la reforma, nosotros íbamos a terminar en una situación muy precaria, ya las cuentas no daban, teníamos serias presiones con el aumento de los intereses de la deuda pública, más el 4% de educación universitaria, ahí teníamos comprometido un 40% prácticamente del total del gasto y de los ingresos todavía más, de los ingresos posiblemente un 50%. Entonces, se decidió posponerla y luego llega el tema de Odebrecht, Marcha Verde, y entonces ya ahí no habían condiciones políticas para poder hablar de eso. Por suerte disfrutamos de un gran esfuerzo que hicieron las recaudadoras, tanto la Dirección General de Impuestos Internos como la Dirección General de Aduanas, e incluso la misma tesorería, y eso ayudó que el 2017 y el 2018 fueran años que se pudieran manejar desde el punto de vista presupuestario, a pesar de situaciones contingentes como las lluvias y un par de tormentas que ocurrieron, que generaron daños en la zona norte. Recordarán ese periodo que se vivió en Puerto Plata, en la parte de la línea noroeste, se manejaron sin mayores contratiempos, pero ya hacia el año 2019 prácticamente ese esfuerzo se había agotado y hacia el año 2020 llegamos en una situación todavía más precaria con el agravante de que teníamos el COVID. Pero claramente, entre las tensiones que se daban al interior del Partido de la Liberación Dominicana, entre el liderazgo de ese entonces
y la situación que se dio con Marcha Verde y Odebrecht, derivado de este tipo de problemas, de dificultades, yo creo que eso no creó las condiciones para que eso volviera a discutirse y no fue tema nunca más de discusión al interior del gobierno. Pero desde el 2016 las alertas van apareciendo, el Banco Mundial hizo más de una advertencia, señores, todavía está más o menos, pero estamos llegando, y iban pasando los años, una vez lo decía el Banco Mundial, después el BID, pero había una posibilidad, el sector turismo tiraba bien, la remesa por supuesto, pero ahora llegó una situación donde no es sostenible Así el es. ritmo de endeudamiento. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Porque estaba mirando de que ya los préstamos que recibe el Estado, el 30% hay que, por lo menos, hay que designarlo, dedicarlo a pagar los intereses de la deuda, y así no hay pollo que llegue a gallo. Así Y es. entonces, ¿qué tan grave es esto del endeudamiento? Y si desde la experiencia Luis Reyes tiene alguna propuesta que hace, ve alguna salida al final del túnel en este tema. Mira, yo creo que también aquí hay cosas que el gobierno ha terminado atrapado en su discurso. Recuérdate el tema que el gobierno tenía la idea de que era posible disminuir, generar 3% del Producto Interno Bruto, 130.000 millones de pesos de ahorros del presupuesto, porque había dispendio. Obviamente, lo que está diciendo los números es, primero, que el presupuesto del año 2021 es una copia del presupuesto original del año 2020, que el alineamiento presupuestario y los topes de gastos se mantienen más o menos igual, y que realmente en términos de cambio, ahí no ha habido cambio. Ahí el gobierno claramente, óyeme, creo que su discurso es un discurso que la cifra y la ley no valida su discurso. Nosotros insistíamos en que habíamos llegado a una situación donde había una gran rigidez en el gasto. ¿Por qué? Porque tú tienes comprometido con el 4% ¿Qué es de eso de educación rigidez en el gasto. ¿Qué es eso? Rigidez Yo soy de en el Baní, gasto. tú me No, enteras. bien, bien. Además, Sí, me alegra que me haga la observación porque estamos hablando para el público amplio exacto, y entonces es bueno que ellos entiendan. sí, sí. Mire, en presupuesto se habla de espacio presupuestario, espacio fiscal. El espacio fiscal no es más que aquella proporción del gasto que uno puede asignar de manera discrecional. Es decir, que yo no estoy obligado ni por ley ni por nada a yo asignárselo, digamos, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a un poder del Estado o el 4% para educación, por decirlo así. O no es una nómina, por ejemplo, no es pago de policías y miembros del Ministerio de Defensa que nosotros tenemos que mantener y que Sí, hay que pagar la nómina sí. sí o sí. Salud Pública, Educación y Ministerio de Defensa, y hay un dinero Y, fijo, no hay por perdóname, correr. entre eso y policía representan el 80% del pago de la nómina. Entonces, No se diga eso es más. rigidez del gasto. Ese es rigidez, gracias. Cuando ahora mismo debe estarse formulando el presupuesto, haciendo los primeros ejercicios de formulación presupuestaria, y le aseguro que lo que están haciendo es estimando cuánto va a ser la nómina proyectada de esas instituciones. Entonces, si yo no puedo, tengo rigidez, no tengo espacio presupuestario, es decir, no tengo esa capacidad para discrecionalmente poder disponer de un monto y reasignarlo para cubrir otras necesidades, es entonces lo que nosotros llamamos rigidez. ¿Cuánto es el gasto de inversión? Porque uno se niega a pensar. El gobierno ha ejecutado 14.300 millones de pesos de enero a abril en el gasto de capital, y de ello una parte lo han ejecutado los ayuntamientos. Si tú descuentas lo que han ejecutado los ayuntamientos, el gasto del gobierno es de apenas poco más de 10.000 millones de pesos. Entonces uno dice, de los 130.000 millones que el gobierno tiene que ejecutar en el año, en 4 meses ha ejecutado 14.300 millones. Eso te da una idea. Pero este país necesita infraestructura, este país para su desarrollo necesita que sigamos con los planes de mejora y de fortalecimiento del transporte público, de las vías
de terrestre, porque eso mejora la competitividad del país, y eso es lo que nos va a ayudar a que nosotros podamos seguir atrayendo turismo, podamos seguir exportando, la zona franca puedan seguir siendo más competitiva, pero necesitamos también mejorar el sector eléctrico, necesitamos hacer grandes inversiones. Y no puede ser por ahí que el gobierno aspire a recortar, porque ya queda muy poco de inversión pública. Entonces, para terminar de responder la pregunta, ¿qué es lo que le va a quedar al gobierno? El gobierno un trago amargo, porque fue un crítico de la pasada administración, va a tener que endeudarse. Y ojalá que no tenga que endeudarse. Y tenemos esa capacidad en este momento Hay con que ese ver, 30% comprometido. Déjame explicarte ahora, ¿Cómo? brevemente, para Sí, el público. por favor. Las calificadoras de riesgo, la calificación del país en este momento es BB-. Todas las calificaciones por debajo de BBB, de triple B, eso es lo que se llaman bono basura. Bono basura son bonos que tienen poco valor en el mercado, entonces eso te da una idea dónde nosotros estamos. Si a nosotros nos reducen esa calificación de riesgo, lo que significa aún más lo que es posible en los próximos meses, porque ya el gobierno anunció que no vamos a tener una reforma fiscal y eso era un pedido de las firmas calificadoras de riesgo, además de los organismos internacionales. Entonces, si el gobierno, que yo me imagino que ya debe estar preparando las misiones para salir a explicarle a las firmas calificadoras y a los inversionistas, porque al final el país tiene que entender que de lo que se trata es que nosotros tenemos en Los Ángeles un fondo de inversiones que en su cartera de inversión tiene bonos de la República Dominicana y que le interesa saber la capacidad de repago que tiene el gobierno, porque esos fondos que administran no son de ellos, son de ciudadanos que lo aportan también y que están esperando un rendimiento. Entonces, si nos bajan la calificación, va a ser todavía más complicado, porque vamos a tener que endeudarnos a una tasa más elevada y tendremos entonces que destinar una proporción de los ingresos más alto del 30% que ya tenemos para pagar la deuda, y por tanto el gobierno tendrá menos recursos para destinarlo a satisfacer las necesidades de la población. Pero precisamente ya hemos hablado aquí de lo inevitable de la reforma. Me has citado el gasto fijo en burocracia, el gasto fijo en los programas sociales intocables, incluido esas acciones de solidaridad para un pueblo que ha sufrido mucho en términos de salud, pero también de economía con la pandemia. Muy bien, pero también ahí está el compromiso terrible, altísimo, de la deuda. Adiós. Y entonces, para invertir y para todos estos proyectos que ha anunciado el presidente Abinader, porque él tiene que gobernar y mirar más allá de la curva, como decía Peña. Y entonces, ¿qué va a pasar? Porque eso, a mí los números no me están dando. Perdóname, uno trata de ser un poco indulgente con el gobierno, porque uno sabe que el ejercicio del poder también es generar esperanza, expectativas en la ciudadanía. Si la ciudadanía pierde la esperanza y caemos entonces en un círculo vicioso donde la gente cree que no hay salida, déjame decirte que eso se refleja automáticamente en la economía. Tiene que ver con un tema que los economistas, un tema especial, que le dieron un Nobel. Nobel, expectativas racionales, el tema de las expectativas. La psicología y la economía. Bueno, es digamos, de las primeras personas que comienza a tocar el tema, porque eso ha tenido un desarrollo propio. Ya hay varios Nobel sobre eso, pero comienza con el tema de las expectativas, cómo se forman las expectativas. Y las expectativas tienen mucho que ver con cómo la gente ve no solamente lo que ha pasado, sino cómo ve el futuro. Claro. Que de eso se tratan las expectativas racionales. Entonces, no solo importa el pasado, sino importa también el futuro. Y en este momento, cuando uno escucha hablar todo lo que el gobierno plantea hacer, por ejemplo, la reforma policial, yo te aseguro a ti que nosotros le dimos apoyo tremendo, pero no puedes imaginarte. Nosotros compramos cientos de vehículos para la policía. Nosotros aportamos cantidad de recursos para la compra de combustible. Nosotros reajustamos los salarios. Se sentaron las bases para, por primera vez, tener un sistema de gestión mínimo del personal de la Policía Nacional. Y se mejoraron, se hicieron inversiones, por ejemplo, en tecnología para todo el tema de investigación. Lo que pasa es que eso es caro.
Yo estoy loco por ver cuánto va a costar la reforma el aumento de salario de la policía. Recuerda que hay aumento de salario en la policía por Y un ahora de salario mínimo también. Ahora ahora del viene. salario mínimo, pero también de los médicos a partir de julio, pero por un efecto espejo, reflejo, hay que aumentar el salario de los soldados porque cuando se genera una situación de diferencia entre el salario de los policías y de los soldados, entonces eso genera tensiones en la otra parte. Y eso obliga a que el gobierno tenga que manejar esa situación, digamos, con un cierto sentido de equilibrio. Entonces, ¿de dónde van a salir todo eso? ¿Cuánto ha gastado el gobierno en vacunas que no estaban en presupuesto? ¿Qué va a hacer el gobierno, por ejemplo, con muchas personas que quedan desempleadas? Y tiene todos estos programas que ha anunciado el presidente desde Montecristi hasta Pedernales, pasando Manzanillo, sí. por San Francisco de Macorís, Santo Domingo, Baní, Azua y no sé cuánto más. Y uno se pregunta, recuerda que ya quedan 3 años para unas elecciones, 3 años, y todavía no hay un solo proyecto de eso que haya arrancado. Y después uno dice, ¿dónde está el dinero? ¿En la reforma? No, yo no lo creo. Entonces, finalmente, decir que parece inevitable este asunto de la venta de activos del Estado, por lo menos parcialmente, y pienso específicamente en lo que tiene que ver con el sector eléctrico, porque ese subsidio del sector eléctrico no hay gobierno que lo resista, y menos en estas circunstancias. Es inevitable la venta lo que se tenga que hacer con, por ejemplo, las plantas de Punta Catalina y las EDES, final. Mira, yo soy partidario, yo en términos personal, y siempre hace años, y en discusiones que tuve al interno, siempre lo planteé, yo creo que el gobierno debió de iniciar un proceso de privatización del sector eléctrico, con limitaciones, o sea, en el sentido de que hubiese una compensación para los sectores más pobres. Siempre eso lo tuve claro. Eso hay cosas aquí que no lo he entendido. Por ejemplo, yo te puedo decir por qué el gobierno no cobra el agua que sirve la Corporación de Acueducto y Alcantarillado a un precio razonable. En Santiago se paga 3 veces lo que cuesta un metro cúbico de agua aquí en Santo Domingo, y yo no creo que Santiago sea mucho más rico que República Dominicana. Entonces, en el caso específico, yo no sé si venta de activos es lo que procede. Ahora, alguna operación financiera parece ser que el gobierno va a tener que realizar, porque recordemos que hay 87.000 millones de pesos en el presupuesto de este año que corresponden a venta de activos que no están identificados en el presupuesto. Y ya estamos llegando a junio y ya no tenemos tiempo para vender activos, y algún instrumento financiero habremos de buscar para poder generar 87.000 millones, ya sea fideicomiso o cualquier otra cosa, como mencionó el presidente en el Lo día de que ayer. significa que posiblemente la próxima entrevista con Luis Reyes tengamos en ella que hablar de la alianza público y Público-privada. privada, tan inevitable como el Como pacto fiscal. parece que sí. Muchísimas gracias. A ti por la invitación. Muchísimo placer. Una vez más que estés por aquí, que es tu casa. Y a ustedes, claro que sí, muy buenas noches, un feliz resto de lo que queda de este día.